Iba a probar Gear Up Einstein durante 15 minutos y más de una hora después había jugado 2 intentos completos. Había fracasado en el mismo punto y ya estaba pensando qué tenía que mejorar para empezar un tercer rally. Y hay algo extraño. Cuando comienza cada combate, prácticamente dejas de jugar. Al menos eso es lo que parece. Porque en realidad aquí la batalla se decide antes del primer golpe. Gear Up Einstein es un auto-battle táctico de la compañía Northernlights Studios. También tiene una estructura roguelite, pero no hace falta conocer la etiqueta. La propia partida deja claro qué es lo que significa cuando llega la primera gran derrota. La historia nos hace viajar por distintas épocas para reclutar personajes históricos. Pero lo realmente divertido es mezclarlos y caricaturizarlos. Porque, seamos sinceros, ¿en qué otro juego vamos a ver a Cleopatra y a Jesucristo combatiendo codo con codo? Nosotros elegimos a los agentes, los equipamos, decidimos su posición y ellos se encargan de pelear. La demo es pública y gratuita en Steam. La conocí a través de Keymailer, sin patrocinio ni acceso exclusivo. Antes de cada combate podemos revisar las características de los personajes, darles armas, atuendos, accesorios, colocarlos sobre el escenario y decidir hacia dónde deben avanzar. Cada agente funciona a su manera. Con Einstein, por ejemplo, conviene mantenerlo con vida para que vaya ganando velocidad. Por eso no siempre sirve darle el objeto con los números más altos. Hay que pensar qué le viene mejor a cada uno de los agentes. Los objetos repetidos suben de nivel. Además, durante las peleas aparecen cofres o jaulas que pueden perderse si el grupo no pasa por ellos, es decir, que no los destruye. La posición y la dirección elegidas también importa. Después, el informe de combate, al finalizar un rally, ayuda a entender qué ha funcionado y qué debemos cambiar, sobre todo para poder mejorar. La pelea automática no elimina la estrategia, simplemente muestra si habíamos preparado bien el equipo o no. El viaje comienza en el antiguo Egipto, con combates que suelen durar entre 20 y 30 segundos. Después llegan la Italia renacentista y la Nueva York industrial, llena de gángsteres. Cada época desbloquea personajes y equipamiento, pero lo nuevo no siempre es mejor. Un objeto egipcio que ha sido mejorado puede superar a otro básico de Italia. Y cuando la dificultad sube, también toca leer las habilidades de los enemigos. Ya no vale colocar al equipo más fuerte y esperar que los números hagan todo el trabajo. Ya hay que pensar. Mi primera derrota introdujo el retroceso temporal. En esa misión disponía de 2 y cada uno permitía volver justo antes del combate perdido. Cambiar el equipo, mover a los personajes y probar otra idea sin reiniciar todo el recorrido. Después del primer retroceso conseguí ganar. Más adelante, en Nueva York, tuve que gastar el segundo y volver a estudiar a los enemigos. También descubrí el encantamiento de Cleopatra, capaz de poner durante unos segundos a un rival de nuestra parte. Ver cómo se gira y empieza a pegar a los suyos es una auténtica pasada. Pero cuando ya no quedan retrocesos y vuelves a perder, aparece el mensaje definitivo: misión fallida. Entonces se entiende qué significa roguelite, como sucede en Hades. Aunque ambos juegos no tengan nada que ver al combatir, cuando un intento termina, se vuelve al principio, pero no con las manos vacías. Suben de nivel los agentes y conseguimos mejores personales y para la unidad especial. La demo también desbloquea a Marco Polo por añadir el juego a la lista de deseos. Y sí, lo hice. A estas alturas tampoco necesitaban convencerme demasiado. Entonces comencé mi segundo intento con nuevos agentes, mejoras permanentes y bastante más conocimiento. Casi media hora después volví a caer en el mismo punto en Nueva York, con el mismo número de victorias o el mismo número de derrotas, no lo sé. La diferencia es que no quería cerrar el juego. Ya estaba pensando qué mejorar para probar una tercera vez. Lo que mejor funciona es la rapidez con la que el juego responde a cada decisión. Preparamos el grupo, vemos una pelea corta y enseguida descubrimos si la idea funcionaba o no. Si perdemos, cambiamos algo y volvemos a probar otra vez. Visualmente es bonito y expresivo, aunque también bastante sencillo. Su aspecto y su bucle de mejoras pueden recordar a esos juegos de móvil en los que uno espera que aparezca alguien pidiendo la tarjeta. Si me das tanto, te concedo este personaje con esta metralleta, por ejemplo. Lo he vivido, todos lo hemos vivido, creo yo. Aquí eso no ocurrirá. Desde Northernlights Studios me han confirmado directamente que el juego completo no tendrá microtransacciones. ¡Ole! Ni compras adicionales dentro del juego. Eso queda despejado. Mis dudas van por otro lado. La variedad de épocas, personajes y combinaciones, y si repetir el recorrido terminará haciéndose pesado. También habrá quien eche de menos poder dar órdenes durante la pelea. Después de algo más de una hora, no puedo saber hasta dónde llegará su profundidad. Sí puedo decir que consiguió convertir cada derrota en ganas de reorganizar el equipo y volver a intentarlo.
Y precisamente por eso, Gear Up Einstein inaugura Descubriendo Indies. Esta nueva serie de turno crítico estará dedicada a juegos independientes que podrían pasar desapercibidos y que, después de probarlos de verdad, me hayan dado una razón para seguir jugándolos. Podrán aparecer demos, pruebas o juegos completos. Lo importante no será cómo hayan llegado hasta mí, sino que realmente merezcan ser descubiertos. Este juego, Levántate Einstein, ha conseguido exactamente lo que debería conseguir una buena demo: enseñarme su idea, demostrarme que funciona y dejarme con ganas de volver. Ahora quiero saber qué piensas. ¿Puede existir táctica real si el combate se resuelve automáticamente? ¿O tú necesitas controlar directamente a los personajes para considerarlo como un juego realmente estratégico? Yo iba a jugar 15 minutos. Una hora después, el verdadero problema era no empezar una tercera partida.